Hola, muy buenas. Vamos a ver el efecto que tiene sobre la recta presupuestaria o recta balance la introducción de impuestos o subvenciones. O sea, cuando el gobierno establece un impuesto, puede ser que el impuesto vaya sobre el consumo de un producto determinado o puede ser que el impuesto vaya sobre la renta. ¿Vale? Tenéis que tener claro a qué se aplica el impuesto. También podría ser que el gobierno pues, subvencionase el consumo de un artículo o que en cierto tipo de rentas esté subvencionada, pues porque las considere insuficientes y quiera animar al consumo. Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser el efecto de un impuesto y el efecto de una subvención. Normalmente esto lo que va a generar es que el consumo de cestas que se pueda, o sea, el consumo de cestas se puede ver alterado. Puede ser que el consumo de cestas se vea alterado negativamente, se pueda consumir menos o que se pueda consumir más. Bien, vamos a ver primero, vamos a suponer que un consumidor pues tiene una renta, pues por poner valores redondos, pues 100, y que vamos a consumir dos tipos de artículos a los que llamaremos dos tipos de artículos, el X1 y el X2, cuyos precios son, por ejemplo, el precio del artículo 1 le vamos a poner 4 unidades monetarias y el precio del artículo 2 le voy a poner 2 unidades monetarias. Entonces vamos a suponer que el Estado se mantiene al margen. Entonces ese consumidor pues tendrá, digamos, un conjunto de cestas que son asequibles. Entonces vamos a ver cuál es el conjunto de cestas asequibles. Vamos a dibujar nuestra recta presupuestaria o recta balance y eso nos va a definir cuál es el conjunto de cestas que no son asequibles. Y para dibujar eso, pues simplemente tendremos que crear lo que es la recta presupuestaria. Que será, recordar que en este curso toda la renta se va a gastar. Ni se ahorra, ni se pide prestado. O sea que tenemos 100 euros para gastar. Y esos 100 euros se van a gastar en consumir el artículo 1 y en consumir el artículo 2. Entonces, P sub 1 por X sub 1 es lo que me gasto en el consumo de todo lo que compre de artículo 1. Bueno, pues si a eso le sumo todo lo que me gasto en el consumo del artículo 2, eso debe ser sí o sí igual a la renta que tengo, porque ni ahorro ni pido prestado. En este caso, P sub 1 vale 4, pues 4x sub 1 más 2x sub 2 tiene que ser igual a 100. Bien, como todos los números que aquí son pares, podría simplificar. No lo voy a simplificar porque quiero que veáis que aquí que el 4 es este, el P sub 1, el 2 es el P sub 2 y el 100 es este. Pero podría poner 2, 1 y 50, pero no lo voy a hacer. Y ahora vamos a dibujar aquí nuestra recta presupuestaria. En el eje horizontal pondremos el bien 1, el X1, y en el eje vertical pondremos el bien 2, el X sub 2. Y lo que voy a hacer ahora, bueno, pues voy a hacer una tabla. Aquí pondré el bien 1 y aquí pondré el bien 2. Y para dibujar esto, bueno, pues en bachiller os enseñaron que para dibujar una recta, porque esto no deja de ser una recta. Para dibujar una recta, pues se despejaba una incógnita. Bien, se puede hacer así, pero es más rápido y más cómodo hacerlo desde aquí, ¿vale? Voy a hacer esto. Vamos a suponer que a la X1 le ponemos un 0. O sea que aquí es como si hubiera un 0. Si aquí pusiera un 0, 4 por 0 sería 0. O sea, eso desaparecería. O sea que únicamente me quedaría esto. Si yo quiero despejar la X sub 2, tengo que mirar el número que va adelante, que está multiplicando, por lo paso dividiendo. Pues 100 entre 2 son 50. Pues aquí tiene que ir un 50. Recordad que aquí ponía 4x1. Bueno, pues lo mismo que le he puesto un 0 a la x1, le voy a poner un 0 a la x2. Y esto es como si la x2 desapareciera, porque 2 por 0 sería 0. Y entonces el x1 que va a quedar 100 entre 4, que son 25. Y aquí ponía 2x2. Entonces estos números los voy a situar aquí, uno en los dos puntos, y ya tengo la recta presupuestaria. El punto
0 para la x, 50, o sea, 0 para el x1, 50 para el x2, y esto lo voy a poner de 10 en 10 o de 5 en 5, venga, de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, uff, voy a poner aquí el p sub 2, p sub 2 igual a 2, aquí estaba el 30, pues 35, 40, 45, 50, y aquí le pondré x sub 2. Creo que lo he puesto bien. 10, 20, 30, sí, está bien. Y abajo de 5 en 5 también. Pues 5, 10, 15, 20, 25. Aquí está el 25. Pues simplemente unir este punto con ese. Voy a intentar que salga recto. Vale, pues ese sería el dibujo de la recta presupuestaria. Una cosa que os quiero comentar en el manual, posiblemente cuando explican esto, no le ponen valores numéricos, simplemente os dan la recta presupuestaria. Y entonces aquí en vez de poner un 25, pues lo que hacen es poner m entre p sub 1. Y diréis, ¿por qué pone m entre p sub 1? Bueno, porque el punto donde corta el eje de la x es el punto en el que la x sub 2 es 0. Entonces, si la x sub 2 fuese 0, pues esto desaparecería. Si despejara x sub 1, pues quedará m entre p sub 1. Que m entre p sub 1, aquí en este caso en concreto, es 25. ¿Vale? Y aquí pondrán pues m partido por p sub 2, pero si ya sabéis lo que vale cada término, pues 50 en este caso. Vale, esto lo puedo quitar. Bien, esta sería la recta presupuestaria. Y todo lo que hay entre la recta presupuestaria y los ejes de coordenadas, todo esto que voy a pintar en rojo, sería, este sería el conjunto presupuestario, y todo lo que hay entre la recta y los ejes de coordenadas, todo eso sería el conjunto de efectos que son asequibles para ese consumidor. Bien, vamos a ver qué efecto va a tener en este consumidor que el gobierno pues decida aparecer. Y dice, venga, pues consideramos que el artículo 1, pues su consumo no es todo lo deseable, y digamos que se quiere en cierto modo castigar el consumo de un artículo. Imaginar que el bien 1 pues puede ser tabaco, ¿vale? Entonces quieren castigar el consumo del tabaco. Entonces para eso ponen un impuesto al consumo del tabaco. Vamos a suponer que el impuesto se puede poner de dos maneras. Una es, pues por cada unidad que te lleves, tú tienes que pagar 2 euros al Estado. Eso sería una cantidad monetaria fija. O el 25% del precio. ¿Vale? El precio que tenga, pues tú me das el 25%. ¿Vale? O sea, se puede poner en porcentaje o en cantidad fija. En este caso vamos a suponer que en cantidad fija. Vamos a suponer que el precio del artículo 1, o sea, el precio del artículo 1 original era 4, el precio del artículo 2 original es 2 y la renta 100. Y vamos a suponer que el precio del artículo 1 pues pasa a ser, el Estado se va a llevar, o sea, nos carga 2 euros, o sea, valía 4, y es como si, para que salga exacto, 4 euros. Vamos a suponer que el impuesto, que lo pondré así, el impuesto se le suele poner una T, vamos a suponer que el impuesto es, venga, de 1 euro, no voy a poner mucho, 1 euro. O sea que de 4 pasaría, por ejemplo, a 5. El artículo 2 se dejaría con el mismo precio que tenía y la renta monetaria pues sigue siendo la misma que tenía. Vale, ¿cómo se alteraría el consumo o sea, el conjunto de efectos que están a nuestra disposición? Una vez que se establece, por ejemplo, el impuesto sobre el consumo de un artículo, bueno, vamos a establecer la nueva recta presupuestaria. Recordar que la recta presupuestaria era P sub 1, X sub 1, o sea, todo lo que me gasto en el primer artículo más todo lo que me gasto en el segundo artículo tiene que ser igual a la cantidad, o sea, a la renta monetaria. Pero ahora el precio no es 4, el precio será 4, el precio aquí, el precio nuevo será el antiguo más el impuesto. El antiguo era 4 y el impuesto 1, o sea que aquí será 5, aquí sigue siendo 2 y aquí valía 100. La renta monetaria era 100 y se trata de hacer, bueno, pues volver a dibujar esto
x sub 1, x sub 2. El dibujo lo voy a hacer en la misma para que veáis qué conjunto de zetas antes eran asequibles y ahora dejarán de ser asequibles. Y veremos cuál es el efecto que tiene un impuesto, ¿vale? Y ya no valoramos si lo justo o injusto que puede ser un impuesto, simplemente el efecto, digamos, a primera vista que podría tener un impuesto. Si la x sub 1 vale 0, si aquí pongo un 0 esto desaparece y la x sub 2 se va a quedar fiel entre 2, 50. O sea que este punto de aquí no me va a cambiar, parece que la cosa funciona bien. Y si le pongo un 0 a la x sub 2, aquí pongo 0, esto se va a ir, pues 100 entre 5 son 20. Este se ha cambiado, este ha disminuido, lo cual parece normal. Si se eleva el precio, lo normal es que el consumo disminuya. O sea que ha pasado de 25 a 20, ha pasado aquí. Y entonces la recta va a ser esta de aquí. Entonces hay todas estas zetas que están pintadas en azul dejan de ser asequibles. Antes lo eran, pero ahora ya dejan de poder comprarse. O sea, el efecto de un impuesto normalmente lo que hace es reducir el consumo. Bien, esto sería el impuesto sobre uno de los bienes. Si el impuesto se hace sobre el otro bien, pues el efecto es el mismo, ¿vale? Imaginaros que el bien que cambia, vamos a suponer que el bien que cambia, bueno, ese si queréis os lo dejo como ejercicio para aquel que quiera hacerlo. Vamos a suponer que el artículo 1 no cambia y el artículo 2, el impuesto es de 2 unidades, o sea, pasa a valer 4. Entonces, ¿cómo cambiaría la recta presupuestaria y qué conjunto de zetas antes eran asequibles y ahora dejan de serlo? Y ahora yo os voy a comentar cómo se haría, por ejemplo, un impuesto sobre la renta. Vamos a suponer que el Estado, y esto va a ser en tanto por ciento, para que veáis un ejemplo de una cantidad fija y luego un ejemplo de un impuesto con tanto por ciento, lo que se llama ad valorem. Vale, vamos a suponer que el Estado, y no es una suposición, eso se hace, el Estado, vamos a suponer que nos quita, a ver, con todo el cariño del mundo, nos quita el 20% de nuestra renta. Bien, ¿en qué afectaría eso al consumo? Vale, pues el precio del artículo 1 vale 4, el precio del artículo 2 vale 2 y la renta en un principio valía 100 y me van a quitar un 20%. Vale, ¿cuál será la renta nueva? Bueno, si me quitan un 20%, yo me voy a quedar con el 80% de lo que tenía al principio. Si yo tenía 100 euros monetarios, 100 unidades monetarias, si me quitan el 20%, pues yo me voy a quedar con el 80%, yo me voy a quedar con el 80% de la renta que tenía al principio, de 100. Y si calculáis el 80% de 100, eso da 80. Pues mi renta monetaria es como si pasara a ser de 80. Vamos a ver el efecto que va a tener eso sobre nuestro conjunto presupuestario. Bueno, como ya tenemos el dibujo hecho de antes, pues la cantidad 1, la cantidad 2, recordad que era P sub 1, X1 más P sub 2, X2 igual a M. En este caso, la renta, bueno, en un principio aquí esto era 4, esto de aquí era 2, y en un principio esto era 100. Entonces, cuando era 100, pues aquí estaba el 50, creo que era, y en el X sub 2 creo que era un 25. Entonces, la recta presupuestaria venía así. Vale, ahora que me quita un 20% y mi renta se convierte en 80, ¿cuál será la nueva recta presupuestaria? Vamos a ver cómo cambia. Si le pongo un 0 aquí, si aquí pongo 0, esto se va a ir y me va a quedar 80 entre 2, que son 40. Este me cambia. Y si pongo un 0 aquí, esto va a desaparecer y 80 entre 4, 20. Ese me cambia. O sea que me iría, aquí iría al 40 y aquí iría al 20. Y saldría una línea paralela a la anterior. Entonces, esto es lo que puedo consumir.
Y el espacio que hay en blanco entre las dos líneas es el conjunto de fetas que antes eran asequibles y que ahora dejan de serlo porque mi renta ha menguado. ¿Vale? O sea, el efecto de un impuesto lo que suele hacer es menguar el conjunto de fetas que son asequibles, o sea, en cierto modo resiente el consumo. Y una subvención. Bueno, pues una subvención opera de manera contraria. Lo que se hace, en cierto modo, es incentivar el consumo. Entonces, vamos a suponer que tenemos estos precios y esa renta, y por lo que sea, pues porque se quiere ayudar a un sector, pues el precio, por ejemplo, que tienen que pagar del artículo 1 se rebaja en una unidad. Imaginaros que el precio del artículo 1 vale 4 y se rebaja, le pondré una S de subvención, y se subvenciona en una unidad. O sea que pasaría, no, le vamos a poner 2 para que salgan números exactos. Vale, pues el peso 1 nuevo, pues si me subvencionan 2 euros, pues yo pagaré 2 euros solo. O sea, si yo pagaba 4 y me dan 2, pues tengo que pagar la diferencia, pues los otros 2. El precio 2 se queda igual y la renta se queda en 100. Entonces, pues recordad que era P sub 1 X sub 1 más P sub 2 X sub 2 igual a la renta. El P sub 1 nuevo es 2, pues 2X sub 1. El precio 2 no cambia y la renta 100. Vale, como ya la recta original sabíamos que cortaba aquí en 50 y cortaba aquí en 25, esta era la original. ¿Qué pasará ahora con estos valores? Aquí tengo el X sub 2, aquí el X sub 1. Pues al hacer la nueva recta presupuestaria, si pongo un 0 aquí, 100 entre 2 son 50. Y si pongo un 0 aquí, pues 100 entre 2, 50. Este no cambia, se queda igual, pero el producto que se ha, en cierto modo, abaratado, pues en vez de comprar 25 como máximo, llegaría hasta aquí a consumir una cantidad máxima de 50. O sea que la nueva recta sería, por ejemplo, iría, bueno, a ver si me sale que llegue ahí, vale, así. Entonces hemos ganado, o sea, esto es lo que había al principio, y Segal, no se ve mucho, bueno, pues es todo esto, bueno, más o menos se ve, y esto es lo que se gana de consumo, ¿vale? También se podría incentivar lo que es la renta, ¿vale? O sea, se podría pasar y decir, pues queremos que tu renta, que creemos que es insuficiente, pues pase, por ejemplo, vamos a subvencionar la renta y la vamos a poner, por ejemplo, le vamos a dar 200 euros. O sea que tu renta nueva va a pasar a... No, 200 mucho. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50 euros. Que pase, por ejemplo, a 150. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí ahora? Pues 4x sub 1. Esta digamos que era el precio del primer artículo, cantidad del primero, precio del segundo, cantidad del segundo, y aquí pondré ya la renta final. 150. Esto lo voy a borrar y voy a ver aquí el efecto que tendría. Voy a ver aquí el efecto que tendría una subvención sobre la renta. Pues una subvención sobre la renta, si hiciéramos la tabla, vale, si aquí pongo 0, 150 entre 2 son 75, y si aquí pongo 0, 150 entre 4 son 37,5. O sea que el artículo 1 de 25 pasaría a 37,5 aquí, y el artículo 2 de 50 pasaría a 75, pues por ejemplo por aquí. O sea que la nueva recta presupuestaria sería esta de aquí. Si estuviese bien hecho, saldría una línea paralela a la anterior. O sea que hay un conjunto de fetas, que son todas estas de aquí, y esas son las nuevas fetas a las que podemos acceder cuando nos subvencionan la renta. Muy bien, pues hemos visto ejemplos del efecto de un impuesto y el efecto de una subvención. El impuesto suele mermar el consumo y la subvención pues, suele incentivar el consumo.
Y ya pues con esto queda visto este apartado.